está el pueblo? Qué bueno, ¿contentos? Qué bueno. Está medio frío hoy, ¿no es cierto? Se puso medio frión. Pero ustedes están aquí fieles al Señor y eso es una buena cosa. La semana pasada, recuerdan, fue domingo de resurrección y estábamos celebrando que Jesús está vivo. Y adivinen que hoy también estamos celebrando que Jesús está vivo. Y adivinen que mañana también vamos o sea, depende de usted. Depende de usted. Pero hablamos el domingo pasado, hablamos de la genealogía de Jesús. ¿Recuerda eso? Todos esos nombres extraños que algunas que están embarazadas ya escogieron un nombre para el baby, en todos esos nombres que leímos, y no nos dimos cuenta de algo, de lo que no hablamos. Esa genealogía, ese grupo de gente, ese chorro de nombres del que hablamos, tenía que ver con Mateo 1. Estamos en Mateo 1. Pero Lucas también tiene otra genealogía, el libro de Lucas. Solamente 2 libros después, Lucas nos da una genealogía de Jesús que es completamente diferente, con nombres diferentes. Y nos ponemos a pensar, ¿y eso? Porque Mateo nos dice que Jesús es el hijo de José. Lucas nos va a decir que Jesús es el hijo de María. Y por eso nos dan 2 genealogías diferentes. Ahora, usted dice, ¿y a mí qué con eso? O sea, es la Biblia y yo creo. Sí, pero si usted no viene a la Biblia con preguntas, usted posiblemente no la va a entender tanto. A la Biblia hay que venir con preguntas para ella. Hay que venir hasta dudosos algunas veces, pensando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué 2 genealogías? ¿Y por qué 2 grupos diferentes de nombres? ¿Qué tal si le damos una entrada a este sermón del día de hoy con un texto que está en Isaías capítulo 9? No tiene que buscarlo. Isaías capítulo 9. Hoy estamos celebrando Navidad en abril. Hace 2 días estábamos sentados a la mesa y mi hija empezó a cantar villancicos. A Jenny no necesariamente le gustan los villancicos en abril. Entonces ya pare. Y la chamaca sigue cantando los villancicos y las canciones de Navidad. Pues hoy vamos a celebrar Navidad en abril. ¿Qué tal? Como no les di la advertencia, los regalos de Navidad me los pueden traer la semana próxima. El pueblo que andaba en oscuridad vio un gran luz, dice Isaías capítulo 9. Sobre los que vivían en tierra de sombra y de muerte, una luz resplandeció. Y aquí está el versículo que usted ha escuchado muchas veces. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. El versículo en el que me quiero enfocar antes de comenzar es en el versículo 6 de Isaías 9. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y ahí es donde se marca la diferencia. Esta profecía Jesús la cumple cientos de años después de haber sido dada. La profecía dice, porque un niño nos es nacido, un niño legal, un niño que nace del vientre de la madre, un niño que nace de María. Pero también se nos ha concedido un hijo. En otras versiones dice, se nos ha dado un hijo. Y David estaba hablando de eso hace unos minutos. Es una adopción. La adopción legal de Jesús la llevó a cabo José. Y es por eso que en la genealogía de la semana pasada se nos dice quién lo adoptó. En la genealogía de Lucas, que no vamos a leerla hoy, se nos dice de quién era hijo. Un hijo legal y un hijo adoptivo. Y ahí es donde coinciden esas 2 cosas. Un hijo natural y un hijo adoptado. Ahora,
eso que tiene que ver con todo esto. Usted y yo somos hijos adoptados de Dios. Él, en su gracia, eligió el nombre suyo desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, para ponerlo en su árbol genealógico y decir: este es mío. Algunas veces pensamos que un hijo natural tiene más poder que un hijo adoptado. Y sin embargo, esto es algo que escuché hace algún tiempo. Un hijo natural tiene por derecho el título de hijo. Y usted tiene que vivir con su hijo. Usted tiene que aguantar a su hijo. Usted tiene que educar a su hijo. Esta es la cosa: un hijo adoptado es escogido. Es por gracia. Es traído a una familia porque fue escogido para ser parte de esa familia. No fue al azar. Y no estoy diciendo que usted como hijo nació al azar. Dios tiene todo bajo control. Pero la grandeza de la adopción es que usted ha sido escogido. ¿No le da eso ánimo hoy para venir aquí? Que hemos sido escogidos por Dios, adoptados por Dios, porque en Jesús podemos tener eso mismo, porque Él mismo llevó a cabo ese proceso. Sin embargo, hay un versículo que me llama más la atención que eso, y es el versículo 7 de Isaías capítulo 9, y dice que la soberanía del reino de Jesús se va a extender en justicia y en rectitud. Entonces tome esa palabra: justicia y rectitud. Estos son los días de la justicia. Estos son los días de la ley. Y lo conocemos perfectamente por las leyes que se están abriendo paso en nuestro país, aquí mismo, en nuestros países también. Actuamos por ley, y por ley se cometen muchas cosas que nos parecen injustas. Por ley se cometen muchas cosas que parecen muy justas. Hablemos un poco de eso. Mateo capítulo 1. Ahora sí vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Mateo capítulo 1, de los versículos 18 en adelante. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, pero no todavía. Vamos a terminar nuestro capítulo 1 ahorita. Mateo capítulo 1, del 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Bien. Y si no, alcáncenos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Eso es una noticia grande, gente. Está embarazada antes de casarse. Oh. Como José, su esposo, versículo 19, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Ahora, para nosotros esto suena muy diferente. Recuerda, la semana pasada les dije, Mateo le está escribiendo a un público que es judío. Ellos entienden muy bien lo que está ocurriendo aquí. Nosotros no tanto. Nosotros somos latinos. Y los detalles se nos escapan porque no tenemos un trasfondo judío. Bueno, a menos de que usted tenga esa rama familiar. Cuando dice María estaba comprometida para casarse con José, esto a nosotros nos parece, seguro José ya se había puesto de rodillas, ya le había dado el anillo y ya habían tenido del mariachi viniendo a la casa y la comida y los tamales y qué sé yo. Nosotros pensamos en esos términos. Para un judío habían 3 pasos para comprometerse para casarse. El primero era el compromiso. El compromiso se daba antes de que usted supiera quién era su esposo o su esposa. Ajá. A usted le escogían la esposa y le escogían el esposo, sus papás, canallas esos. Desde antes de que usted tuviera algún tipo de noción, ellos ya habían escogido a su esposa o a su esposo. Ya habían hecho planes entre ellos, entre los padres. Esa era la parte del compromiso. Seguía la parte del desposorio. María y José eran ahí donde estaban. María estaba desposada,
con José. José estaba desposado con María. ¿Qué quiere decir esto? En términos judíos, y si usted vuelve hace como un año, año y medio, hicimos un sermón de esto, de cómo era un matrimonio en el pueblo judío. Vaya a YouTube, ahí está nuestro canal. La gente que está detrás de la cámara ya dejaron de ver este video para ir y buscar el otro, para encontrarlo. Espero que no. Esta parte del desposorio se llevaba a cabo una vez que los dos jóvenes se conocían. Entonces se juntaban y hacían el compromiso formal. Los padres debajo de una tienda venían y juntos hacían un pacto. Y el pacto se hacía con copas de vino. Y si usted recuerda de lo que hablé hace año y medio más o menos de este sermón, usted se va a recordar de esto. La tercer parte es el matrimonio. El desposorio se lleva a cabo cuando ellos se conocen, vienen, se juntan, hablan del asunto. Hey, esta es su esposa, mucho gusto, yo soy su esposo. Una cosa así. Y se van, se apartan por un año, más o menos, hasta que el novio pueda tener lo suficiente adquirido y ha ahorrado lo suficiente y ha hecho un lugar en la casa de su papá para traer a su esposa. ¿Recuerdan a Jesús diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Recuerdan eso? Yo voy pues a prepararles un lugar para ustedes. Él estaba teniendo un momento judío para la gente que lo está escuchando, porque ellos están pensando el matrimonio. Él está desposado con nosotros, nosotros con él. Él va a preparar un lugar para nosotros. Es exactamente lo que estaba pasando aquí. María y José estaban en el desposorio. Estaban esperando. José estaba posiblemente preparando un lugar para ella en la casa de su padre, para llegar de sorpresa, encontrarla en su casa y decirle: aquí estoy, vámonos para nuestra casa ahora. Es por eso que ya estaba adelantado este asunto del matrimonio de ellos. Por eso la reputación, el honor y la vida de ambos están en juego cuando se dan cuenta que María está embarazada. Esto no puede ser. Ya nuestros padres habían hecho un contrato. Ya nos habíamos conocido. Ya yo estaba preparando todo en casa de mi papá para venir a traerte. Y de repente apareces embarazada. Caramba. ¿Qué sentiría usted si fuera José? Sigamos leyendo. Versículo 20. Pero cuando él, José, estaba considerando hacerlo, ¿qué estaba considerando hacer? Vamos a volver al versículo 19. José, su esposo, era un hombre justo. Esa palabra es muy importante. Y no quería exponerla a vergüenza pública. Decidió romper en secreto el compromiso. La vergüenza pública era esta: ella está teniendo un hijo que no es mío. Si yo insisto en casarme con ella, está pensando lógicamente, José, si me caso con ella, la gente se va a dar cuenta de que ese hijo no es mío, porque nos casamos y 3 meses después aparece el chamaco. Eso no puede funcionar de ninguna manera. Es por eso que él está intentando decir: no, lo que voy a hacer es romper el compromiso y que ella tenga la oportunidad de hacer un compromiso con quien la dejó embarazada. Por supuesto, en ese momento José tiene todo tipo de pensamientos en la cabeza. ¿De dónde salió este chamaco? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo los papás dejaron que alguien se metiera a la casa de ellos? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Volvamos al versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas. Esta es una frase importante para el día de hoy, porque el título de nuestro sermón de hoy es rendirse a pesar del miedo. Y algunos de nosotros hemos venido con miedo hoy. Miedo de algunas cosas. Miedo de salir a la calle, porque no sabemos qué va a pasar en términos de inmigración. Tenemos miedo de comprometernos para hacer algo. Tenemos miedo del futuro, tenemos miedo del presente, aún le tenemos miedo al pasado.
Algunos de nosotros le tenemos miedo a los gérmenes. Otros le tienen miedo a lo que va a pasar en sus relaciones. ¿A qué le tiene usted miedo? José le tenía miedo a la situación en la que estaba metiéndose, porque no sabían qué era. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa el Señor salva, Jehová salva. Todo eso sucedió, versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en Isaías capítulo 7, solamente 2 capítulos antes de lo que leí al principio. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ay, yo desearía tener las coronas y estar cantando Noche de Paz por el tipo de historia que tenemos hoy. Pero ¿qué tal si viramos, si vamos a otro lado de la historia y entendemos cómo es que José tiene que rendir mucho para entender qué es lo que Dios quiere en su vida? De eso se trata este libro de Mateo. Es el arte de rendirse, lo hemos llamado. El arte de postrar todo lo que tenemos delante de Dios. ¿Y qué mejor manera de comenzar sino viendo la vida del papá adoptivo de Jesús? Todo lo que tiene que rendir, todo lo que tiene que dejar, a todo lo que le tiene que decir que no. Empecemos a hablar de esto. Tome su boletín, vamos a escribir. La primera cosa que yo veo, uno de los grandes principios que yo veo en esto, es que su primer nota: ser justos no siempre garantiza que vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser justo? Y pensamos en una persona recta, pensamos en una persona buena, de buenos hábitos, una persona que no miente, que trata de no pecar, que trata de hacer las cosas bien. Y al decir eso, tal vez muchos de ustedes se están identificando conmigo, con estas palabras. Porque usted dice: entonces yo soy alguien justo. Es alguien que sabe pagar los favores que recibe. Es alguien que sabe responder de la mejor manera. El problema es pensar que esta justicia tiene méritos. Sí tiene méritos de alguna manera, pero no tiene méritos para el cielo necesariamente. Muchos de nosotros decimos: soy justo, soy bueno, hago lo mejor posible, soy la mejor persona que puedo ser. ¿No es cierto? Yo espero que sí. Que usted llegue a su casa en la noche, se acueste y sienta: caramba, hoy hice bien. Hoy hice bien. Saludé a mi esposa, llevé a mis hijos a la escuela, hice mi trabajo con honestidad, le di de comer al perro. O sea, hice todo lo que debía hacer, saqué la basura. Usted sabe. El problema es pensar que por hacer esas cosas, Dios está con usted diciéndole al oído que todo lo que usted hace está bien hecho. Porque déjeme decirle, yo conozco gente buena que comete errores. Yo conozco gente muy buena que mete la pata. Porque creemos que Dios, la mentalidad detrás de esto es pensar que Dios está feliz conmigo porque yo soy muy bueno. Y yo pienso que algunos de nosotros, dígame si sí o si no, si estoy equivocado, pero algunas veces se nos ha cruzado por la mente decir: caramba, yo soy tan bueno que Dios debería estar contento conmigo. Dios debe pensar: qué bueno que Rey es parte de mi grupo. Qué bien.
Y no es necesariamente así. Hay una frase que ronda por las redes sociales y aún por los púlpitos de muchas iglesias, que nos dice: usted puede ponerle una sonrisa a Dios. Usted puede hacer a Dios sonreír. ¿Usted ha escuchado eso? Vamos a hacer a Dios feliz. Vamos a poner una sonrisa en el rostro del Señor. Y a mí me preocupa esa frase, porque estoy dándome el papel de decirle a Dios: puedes reír o no por lo que yo hago. Puedes estar contento o no con lo que yo hago. Y el asunto es que la Biblia dice que Él ya me amó, que Él ya sonríe conmigo solamente por hacerme. O sea, usted se ve al espejo y dice: ¿cómo, Dios? Estabas bromeando al hacerme. Porque ¿cómo puede ser? Dios tiene sentido del humor, puede decir usted. Y a pesar de que usted no se guste a usted mismo, Dios lo hizo y Él estuvo complacido. La Biblia dice que cuando Él hace al ser humano es la única vez dentro de todos los 7 días de la creación que Él dice: esto es muy bueno. Y ese es usted y ese soy yo. Él ya nos amó. El asunto es este: Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por Él. Nunca podríamos hacer por Él, por más buenos que seamos. Usted puede considerarse el mejor tipo del mundo, la mejor mujer del mundo, pero usted nunca va a poder lograr hacer lo que Él hizo por usted. A veces no hay comparación entre lo que Dios nos pide hacer y lo que pensamos que es correcto hacer. Porque queremos tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? José quería tomar la mejor decisión. El tipo era justo, era un buen tipo, era amoroso. Y me imagino que se le rompió el corazón cuando supo que María estaba embarazada. Y quería hacer lo correcto, pero lo correcto no estaba dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que dice el mismo Isaías en el capítulo 64. Todos somos gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Ahora, piense en uno de esos trapos que usted usa para lavar el carro o para limpiar la cocina, que al final del día quedan asquerosos y ojalá se le olvide lavarlo por una semana y usted viene y se encuentra el trapo lleno de humedad y huele asqueroso. Es más o menos lo que Isaías está diciendo, que son nuestros actos de justicia para Dios. Entonces no importa cuán bueno usted sea, no importa cuán bueno yo sea, porque cualquiera puede ser bueno, cualquier persona, pero eso no garantiza que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento: que el Dios de paz los haga cumplir su voluntad en toda clase de buenas obras, que Él lleve a cabo en nosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. Es interesante porque cada cosa buena que nosotros hacemos, a veces pensamos que nace de nuestra propia inteligencia y de nuestra propia iniciativa. No necesariamente. El Espíritu Santo muchas veces nos guía a hacer lo que Él quiere, la voluntad de Dios, a pesar de que para nosotros no significa que estamos haciendo lo correcto. Ahora, la segunda cosa en sus notas tiene mucho que ver con esto, porque o nos rendimos a las circunstancias o nos rendimos a la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Las circunstancias ocurren todo el tiempo. Es lo que le pasó hoy a usted antes de venir para acá. El café que se echó en la camisa, que se derramó en la camisa, la llanta ponchada esta semana, la noticia de que algo malo ocurrió dentro de su familia. Esas son circunstancias. Y José pensó que las circunstancias deberían decidir lo que él tendría que hacer. Es por eso que cada vez que ocurre algo en nuestra vida y pensamos inmediatamente, ¿qué es lo que tengo que hacer por eso? Pensamos en cuán bueno soy, y algunos le pedimos dirección a Dios, otros no. Y decidimos: yo voy a tomar la mejor decisión que pueda.
y tratamos de tomarla. Hacemos lo posible por tomar la mejor decisión, financieramente, familiarmente, en relaciones, en todo tipo de circunstancias. El problema es este. Las circunstancias no deberían definir a dónde vamos. Las circunstancias deberían decidir a dónde vamos a comenzar. Ejemplo, un accidente en la calle y alguien le pega por detrás. Las circunstancias dicen, usted tiene que responder inmediatamente, llamar al seguro directamente, llame a su esposo o a su esposa para decirle, y usted empieza a tener todo este tipo de pensamientos en su mente. Pocas veces pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios dentro de esto? Claro, en un asunto tan trivial, ¿a quién se le va a ocurrir pensar en Dios? ¿Me siguen? Y estoy hablando de una circunstancia pequeña. Porque un accidente de tránsito no es comparado a que su esposa aparezca embarazada de repente antes de que usted le dé el anillo, antes de estar delante del altar. El problema no es que esté embarazada, el problema es que no sea suyo el chamaco. Y José tenía bastante que pensar. Y lo que pensó al principio fue que las circunstancias deberían marcar la decisión que él tomara. Hay un pensamiento positivo también ahí afuera, está en las redes sociales, y es, vuela sobre tus circunstancias, que nada te afecte en la vida. Tú eres más grande que lo que te pasa. Y suena bien. Caramba, pero me pegaron por detrás. El bumper de mi carro está despedazado. ¿Y qué voy a volar? Ahora ni manejar voy a poder. La presión era real para José, eso es lo que quiero decir con esto. La presión es real para usted. Hay que pagar cuentas y a veces no hay dinero para pagar las cuentas. Hay problemas en la casa y a veces no hay ningún tipo de energía para lidiar con esos problemas en la casa. No hay trabajo, hay falta de salud. ¿Qué va a hacer uno con esto? Y las circunstancias son reales. Si usted dice, no, tengo que hacer lo mejor posible que pueda hacer y voy a tomar la decisión que tenga que tomar basado en estas circunstancias. Y esta es la pregunta grande para nosotros. ¿Qué va a definir tu comportamiento? ¿Qué va a definir tus emociones? ¿Las circunstancias o la voluntad de Dios? Lo primero que se nos viene a la mente es, voy a hacer lo que parece lógico hacer en este momento. Basado en lo que conozco, en mi conocimiento y en mi experiencia, voy a tomar decisiones. Y entonces en una discusión decimos, voy a insistir en mi punto para ganar la discusión. En un asunto familiar, no, las circunstancias dicen que tengo que divorciarme. Las circunstancias dicen que tengo que dejar a esta persona. Las circunstancias dicen que tengo que pagar con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Las circunstancias son circunstancias. O debo huir para no comprometerme a hacer lo que tenía que hacer. O voy a mentir para salvarme el pellejo por el error que cometí. Espero estar dándome a entender. Si las circunstancias son las que eligen, las que dicen lo que usted va a tener que definir después de que ellas pasen, vamos por mal camino, porque la voluntad de Dios es lo que debería ser lo que nos rige a la hora de tomar decisiones. Y eso es rendirse, porque yo creo que soy muy inteligente para hacer mis propios negocios. Yo pienso que soy muy inteligente para preparar un sermón. Yo pienso que soy muy inteligente para guiar a mi familia, para educar a mis hijos, para ponerle gasolina al carro. Y eso son circunstancias en mi vida. Pero cuando me rindo a la voluntad de Dios, muchas veces esas cosas parecen ilógicas. Y este es el asunto con rendirse a Dios. Rendirse a Dios
es un proceso. No ocurre inmediatamente. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Anoche oré en mi cama y le dije: Señor, quiero rendirme a ti. Y en la mañana aparezco en el suelo. Eso fue porque comió pizza y le cayó mal, que apareció en el suelo. Se cayó de la cama. Es un proceso. Y este proceso incluye varias cosas. Empecemos con la primera. Bueno, hablemos un poco del proceso antes de empezar con las cosas. ¿Usted entiende la idea de proceso? Un proceso quiere decir que tiene que pasar tiempo, tiene que ocurrir algo. Tiene que haber un lapso de tiempo, de esfuerzo, aún de circunstancias también. Y no nos gustan los procesos, porque nos encantaría que hubiera una solución inmediata. En el caso de los cristianos justos, si usted es un cristiano justo, una persona que quiere hacer las cosas bien en la vida, a usted le gustaría que no hubiera proceso, pero que hubiera perfección. Y cuando funcionamos en términos de perfección, estamos poniendo todo el trabajo en nosotros mismos y no en Cristo y no en el Espíritu Santo. Porque Dios no espera perfección de nosotros, Él espera proceso. Y dentro de ese proceso Él espera progreso. Es un proceso que nos lleva a algo, no un proceso que nos hace estancarnos. Y si usted está más enfocado en lo que está pasando alrededor suyo, el progreso no va a funcionar, no va a ir a ninguna parte. El proceso se queda estancado en usted pensando por sí mismo: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo solucionarlo yo mismo? Ok, una voz de alerta. Porque algunos de nosotros pensamos también que ese proceso incluye esperar para siempre y no movernos. Ok, voy a empezar mejor con qué incluye este proceso y así voy a hablar de estas cosas. Número 1, este proceso incluye temor. Me llama la atención mucho de los cristianos cuando dicen: uy, tengo que tomar una decisión fuerte, pero para saber qué es la decisión correcta, tengo que tener paz. Ok. Cuando tengo paz, puedo tomar la decisión. ¿Y tomó la decisión? Sí, porque tenía una paz en mi vida. Wow, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, tuvo que tomar una decisión, la decisión más horrible de su vida: ir a morir a la cruz. Y pregúntele si tenía paz. Todo lo que tenía, de todo lo que tenía, lo menos que tenía era paz. Estaba llorando, sudando como gotas de sangre, dice la Biblia. El Viernes Santo estuvimos haciendo, no les voy a preguntar quién vino el Viernes Santo, porque si no me va a dar un no sé qué. Para los que vinieron el Viernes Santo, estuvieron en diferentes estaciones. Los que pudieron entrar al chapel, aquí a la par, estaban parte de las escenas de la película de La Pasión de Cristo. Uf. Y una vez más, recordar, el actor lo hace tan bien, recordar la tensión que está viviendo Jesús, el nerviosismo, toda la tristeza que hay dentro de él y la desesperación de saber que tiene que ir a la cruz. Y está esta idea de que si usted es cristiano, usted no tiene que sentir temor. Desde hace algún tiempo, en muchas de nuestras canciones cantamos: no tendré temor, no me dará temor y demás. Yo soy tan quisquilloso en esto que cantamos muchas veces, porque se nos impregna en la mente y en el corazón y después va a la práctica y pensamos: no, tener temor es malo, no es cristiano. Si tengo temor, si estoy haciendo algo y tengo temor, posiblemente estoy en un lugar donde no debo estar en mi camino con Dios. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Porque usted, como ser humano, teme. Y dígame, ¿cuál es su temor de hoy? Puede ser muy alto. Puede ser el temor a las cucarachas,
o temor al fracaso en la vida. Todos tenemos algún tipo de temor. Y está bien sentir temor. Voy a decírselo otra vez. Para Dios está bien si usted siente temor. Porque la voluntad de Dios, gente, no es fácil. Hacer la voluntad de Dios muchas veces va en contra de lo que yo creo que es normal para mí. Ir en la misma dirección que la voluntad de Dios es contraintuitivo. ¿Qué quiero decir con eso? No es algo que yo naturalmente haría muchas veces. Para José, pregúntele. Esto no era natural para él. Vamos a sentir temor a la hora de hacer la voluntad de Dios. Vamos a sentir temor a la hora de ser rechazados, solamente por creer en Cristo. Vamos a sentir temor a la hora de enfrentar a alguien que piensa que lo que estoy diciendo es completamente falso en términos de seguir a Cristo. La realidad de este mundo es difícil y nos va a dar temor. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Él no dice: busqué al Señor y Él me oyó y me dio otra capa roja de Superman. Porque muchas veces nos presentamos así en el mundo, como si fuéramos gente que no tiene ningún tipo de temor. Y no es verdad. En la historia de la Navidad, hablando de Navidad hoy, una y otra vez: no tengas miedo, no tengas miedo. A los pastores, no tengan miedo. A María, no tengas miedo. A Elizabeth, no tengas miedo. A José, no tengas miedo. Y lo vamos a ver en un momento. A los magos, no tengan miedo. ¿Cuál es su miedo? ¿Con qué temor vino hoy? Sintiéndose 3 grados bajo perro porque tiene miedo de algo. Y no debería, porque yo soy cristiano. ¿A qué le tiene miedo? Porque este proceso de rendirse a Dios incluye temor. Caramba, usted se está rindiendo completamente. Usted está bajando todas sus defensas y diciéndole a Dios: ahora tú tomas control de mi vida, no soy yo. Lo que yo creo que tengo que decidir, que yo creo que es correcto, lo voy a poner a tus pies y tú me vas a decir qué es lo que tengo que decidir. ¿A quién no le daría temor entrar a una relación así con Dios? Incluye temor. La segunda cosa que incluye es obediencia. Eso da temor, ser obediente. ¿No es cierto? Ser obediente da temor. Porque quiere decir que voy a hacer algo que alguien más quiere que yo haga, no algo que yo quiero hacer, lo que a mí me dé la gana. Dice el versículo 24 de Mateo 1: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. No se quedó ahí en veremos, que con sí, con sabe, voy a ver si lo hago, a lo mejor, quién sabe, puro capulina. Él no se quedó en esa discusión consigo mismo. Algunas veces cuando oramos, le pedimos a Dios algo y Él nos responde, pero no nos responde de la manera que nosotros hubiéramos querido. Y usted dice: ay, pero Señor, eso no era lo que yo estaba esperando, no era lo que estaba considerando. Posiblemente Dios no está diciendo eso, y voy de mi manera. Obediencia es posiblemente una de las cosas más difíciles en la Biblia o en la vida cristiana, porque no es antinatural. Nosotros no somos obedientes por naturaleza, al contrario, más bien queremos hacer lo que nos parece que a nosotros que es mejor. Pregúntele a Adán, pregúntele a Judas, pregúntele a Pedro, o sea, pregúntele a casi toda la Biblia. Pregúntese a usted mismo: ¿cuál fue la última vez que hice algo por obediencia a Dios que no me costó un poco de dolor?
Y es que dejar de pecar no es fácil, pero lo hacemos por obediencia a Dios. Porque déjeme decirle algo, si usted no sabía hasta ahorita, el pecado se siente muy bien, se siente rico pecar, en todo sentido. O sea, mentir para salvarme el pellejo se siente muy bien, ¿no es cierto? Pecados sexuales se sienten muy bien. Dejar a otro en ridículo cuando me burlo de él se siente muy bien. Robar para tener algo que no es mío y no tuve que trabajar ni un minuto por ello, se siente bien. El pecado es, caramba, realza nuestras emociones y nuestros sentimientos. Se siente excelente, pero la obediencia, no estamos hechos para eso. Va en contra de todo lo que nosotros queremos. Pero usted me dice, pero tranquilo, yo soy justo. Yo soy una persona justa y me encanta hacer lo que Dios quiere. Y ahí es donde yo le diría, pregúntele a José si es fácil obedecer siendo justo. Incluye obediencia, incluye temor, pero también incluye acción. Este proceso del temor y del rendimiento a Dios incluye acción. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le mandó el ángel del Señor a José que hiciera? Que tomara a María por esposa. Entonces, ¿qué hizo José? Recibió a María por esposa. Una cosa es decirle a Dios, sí, yo quiero hacer tu voluntad. Y orar frecuentemente por eso. Otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Es diferente. Los cristianos somos especialistas en eso. Señor, que se haga tu voluntad. Y nos ponemos más espirituales que la Madre Teresa. Pero de ahí no pasamos. Del dicho al hecho, usted lo conoce. Solamente podemos hacer algo cuando nos despertamos del sueño. José había soñado. A través del sueño, Dios le dice a José, tienes que hacer algo, papá. Levántese, haga algo. Pero algunos nos queremos quedar en el sueño. Y el sueño es, yo estoy bien con Dios. Yo le oro a Dios. Yo leo mi Biblia con Dios. Paso tiempo. Hasta voy cantando alabanzas en el carro para Dios. Y sin embargo Dios dice, ok, eso suena bonito, suena romántico, pero ¿qué estás haciendo para seguir mi voluntad? ¿Qué estás haciendo para hacer mi voluntad en tu vida? Gente, sus oraciones son buenas. No me malinterprete. Aquí le voy a caer mal a alguien. ¿Está bien? Sí, está bien. Sus oraciones son buenas. Su lectura de la Biblia es buena. Esas son buenas disciplinas espirituales. Pero si no están acompañadas de obediencia a lo que Dios quiere en su vida, no van para ninguna parte. Es como repetir, como un periquito repitiendo cosas. Algunos queremos quedarnos en el sueño y no bajamos a la realidad. ¿Por qué? Porque en el sueño no tenemos que obedecer. En la realidad sí, tenemos que hacer algo. Dice Filipenses capítulo 2, es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer. Usted no puede quedarse solamente en querer la voluntad de Dios para su vida, tiene que hacerla. Porque obedecer a Dios incluye acción. Y esa acción muchas veces no nos gusta, porque la acción incomoda. Salir la próxima semana a trabajar fuerte por la gente que no conocemos en la comunidad, incomoda. Incomoda. Y la acción es un riesgo también. Pero si hago algo y me responden mal, ¿qué hago? Pero si amo a la persona que me hizo daño y me responde mal otra vez, ¿me estoy dando a entender? Esto es difícil. Pero toma una acción, usted tiene que hacer algo. Incluye la última cosa, paciencia. Y ese es el balance de la acción, es la paciencia. Algunos tenemos demasiada paciencia y no hacemos nada, esperando a que Dios baje la mano o algo así, nos mande una señal. Es esa gente que dice, no,
Señor, si me pones una señal de aquí a la casa, entonces voy a hacer lo que quieres. Y andan viendo todos los rótulos de la calle a ver qué dice Dios y a ver qué dice. Quiero hacer la voluntad de Dios, dicen algunos, pero quiero hacerla ya. Y Dios dice, no, un momento. Más vale ser paciente que valiente, dice Proverbios 16:32. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Y por qué esto? ¿Por qué todo esto? Capítulo 2 de Mateo, terminamos con esto. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. Y aquí vamos a ver el proceso del rendimiento. Unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer en Cristo. Y le dicen, en Belén de Judea. Porque esto es lo que escribió el profeta. Y le dicen lo que escribió el profeta. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo vaya y lo adore. Sí, tú, ándale. Ven un proceso ahí. Si no lo ha visto, déjeme enseñárselo. Hay un proceso de gente que quiere rendirse al Señor y gente que no quiere rendirse al Señor. Los sabios han pasado toda su vida estudiando las estrellas, posiblemente brujos, y han pasado toda su vida estudiando las estrellas, y de repente leen la profecía de la Biblia y se dan cuenta que el Mesías va a nacer, y dicen: vamos a rendir todo lo que hemos hecho, vamos a rendir todo lo que pensamos que es, y vamos a ir tras él. Pero llega Herodes. Y Herodes, adivinen qué es lo que más tiene: temor. ¿Recuerdan? El proceso del rendimiento tiene temor, pero un temor que sabe rendirse. El temor de Herodes no lo deja ser paciente. No hay paciencia en esa vida. Y entonces lo hace actuar de manera equivocada. ¿Qué pasa con eso? Hay temor en nuestra vida, tenemos impaciencia, actuamos equivocadamente, desobedecemos. Eso fue lo que le pasó a Herodes. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. No es el pesebre, la estrella y el pesebre no tienen nada que ver. Eso es romántico de Navidad. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, no al pesebre, llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Lo siento mucho, ya les desinflé el balón del Día de Reyes y todo eso. Si tiene los regalos del Día de Reyes y no se los dio a nadie, dénmelos a mí. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Estaban rindiendo algo valioso para ellos. Entonces, oiga esto es lo que me llama la atención. Advertidos en sueños, una vez más, igual que José, de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos también tienen miedo de que Herodes va a aprovecharse de la situación. Ellos sabían que Herodes no quería adorar al niño. Pero ¿qué hicieron con su miedo? Obedecieron. Y después de tener el sueño, no se quedaron en el sueño, actuaron. Pero actuaron no por temor a Herodes, sino por temor a Dios. Últimos versículos y los dejo en paz. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños otra vez a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, incómodo. José obedece, aunque la voluntad de Dios sea incómoda. Tomó al niño, a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Entonces se cumplió lo dicho también por el profeta. Después de que murió Herodes, versículo 19,
un ángel del Señor se apareció en sueños una vez más a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, ya murieron los que amenazaban su vida. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, regresó a la tierra de Israel, pero al oír de Arquelao reinaba en Judea, y oiga esto, este es el hombre justo que actuó por la voluntad de Dios, tuvo miedo. Otra vez, al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. ¿Y qué pasa otra vez? Advertido en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Y es por eso que a Jesús le dicen Jesús de Nazaret. Yo no sé si esta última parte José la hizo por desobediencia o la hizo guiado por la voluntad de Dios. Quiero pensar que fue la voluntad de Dios. Lo que quiero pensar es esto también. La justicia de José no le permitía ver la voluntad de Dios porque él pensaba que era demasiado bueno. ¿Qué tan bueno cree que es usted? Algunos creemos que somos tan buenos que nos da miedo estar fuera de la voluntad de Dios. Es ahí donde tenemos que poner nuestra justicia como trapos de inmundicia y decirle al Señor: que sea tu voluntad la que me guíe, no mi propia justicia. Entonces yo quiero orar por dos personas hoy. No voy a señalar a dos personas, estoy dos tipos de personas. Usted está pensando: va a decir mi nombre, va a decir, no me da para tanto el profeta. Dos tipos de personas. La primera es la persona que cree que es demasiado buena. Usted piensa que Dios debería sonreír con su presencia. Cuando usted llega a la presencia de Dios, Dios debería estar tirando una fiesta y demás. Este es el tipo de actitud del hermano mayor cuando el hijo pródigo vuelve a casa y él piensa: ¿y por qué a mí no? Ese es el tipo de actitud. Quiero orar por usted para que Dios abra su entendimiento y pueda ver que su justicia delante de la justicia de Dios no es nada. Para que pueda entender que lo que usted hace, las decisiones que usted toma, no están basadas en que usted es muy bueno o muy capaz o muy justo. Están basadas en su decisión de rendirse a Dios. Y quiero orar por otra persona. El otro tipo de persona es la persona que viene llena de temor. La persona que no hace nada, que está paralizada por el miedo, porque el miedo nos paraliza y no nos deja ir a ninguna parte. Yo quiero orar para que Dios pueda decirle a través de un sueño: tome esta predicación como un sueño. Algunos la tomaron como un sueño porque apenas se están despertando. Yo digo, ¿qué tal si usted dice: yo quiero seguir la voluntad de Dios porque me soñé con Rey hablando de que la voluntad de Dios es perfecta, a pesar de que para mí se ve con mucho temor por delante? Y yo no sé qué es lo que usted tenga que decidir, no sé, pero yo sé que Dios quiere que usted sea obediente y que se rinda completamente a Él. Es por eso que oramos, Señor, hoy, para que nuestra justicia no sea lo que no nos permita llegar a ti, para que lo bueno que somos no sea la pared que existe entre tú y nosotros, pensando que nosotros podemos hacer esto posible, porque tú eres el único que lo puede hacer posible. Ya lo hiciste posible. Oro por aquellos de nosotros que estamos con tanto temor en la vida, de diferentes maneras, diferentes cosas. Le tememos a tantas cosas que estamos paralizados para hacer decisiones. Y pedimos que por los méritos de Jesús podamos entender que ese temor es normal en nuestro proceso, pero ese temor tiene que ir acompañado con acción, tiene que ir acompañado con paciencia, tiene que ir acompañado con un deseo profundo de agradarte a ti. Señor, que al salir de este lugar todos estemos dispuestos a tomar algún tipo de acción para rendirnos a ti. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos rete durante la semana para hacer eso.
Lo pedimos en el nombre del único que tiene todos los derechos de ser bueno, en el nombre de Jesús. Amén.